el mar de Galilea, cuando se vieron por primera vez y ocurrió esa pesca milagrosa, regresaron a su mente, yo estoy seguro. Y sintió lo que todos en algún momento sentimos. Ya está, la fregué. Porque ante esas caídas uno dice, ya es demasiado tarde, ya está, ya está. No es el tropiezo, es cuando decimos ya es demasiado tarde. Un matrimonio en el cual ya ni siquiera quedan escombros para reconstruir. Y decimos, ya es demasiado tarde. Un hijo en rebeldía que parece que ya no tiene remedio porque pasó la adolescencia, se hizo adulto y empeoró. Y decimos, no, yo pensé que era un desfase hormonal, una etapa, pero ya es demasiado tarde. Unos padres demasiado viejos para entrar en razón. Teníamos discusiones cuando más o menos ellos eran personas relativamente jóvenes, pero ahora parece que la vejez y la senilidad hicieron que sean más intransigentes que nunca, y si no cambiaron a los 50 años, ya sabemos que a los 70, a los 80, mamá y papá no van a cambiar. Y van a tener siguiendo sus favoritos, y van a tener sus preferencias, y van a tener sus sesgos. Si nosotros no podemos cambiar, a veces más jóvenes, entonces a veces miramos a nuestros padres y decimos, ya es demasiado tarde. ¿Qué le voy a andar explicando? Una reputación demasiado arruinada que decimos, no hay forma de redimir esto. Ya demasiado tarde nos descubrieron, nos vituperaron, me blasfemaron. ¿Cómo arreglo esto? Ya es demasiado tarde. Una salud muy descuidada, de manera que no hay manera de empezar a hacer ejercicio ni a cambiar la alimentación porque la descuidamos durante 4 o 5 décadas. Y el médico dice, hay que esperar nada más que sobreviva por gracia de Dios. Yo conozco esos demasiado tarde en alguno de los puntos y encima de sentir que es demasiado tarde, se suma el canto del gallo cada bendita mañana. Los que nos recuerda que caímos. El canto del gallo puede sonar a la voz de la iglesia, de los hermanos que nos acusan, de una madre que te dice, yo te dije que no te casaras, de un pastor que dice, saliste de mi cobertura y por eso te pasa lo que te pasa. El canto del gallo puede venir disfrazado de mucha gente que nos acusa, que nos señala. Estamos en la cama y viene alguien y dice, algún pecado tienes, algo habrás hecho, debes tener algo escondido, algo que no confesaste, estás pagando, esta es la cosecha, el karma. Ese canto del gallo siempre suena y empeora las cosas porque tras el golpe, la caída, encima vienen las cargas de culpa. Estaba leyendo que durante los primeros años del siglo XX, el siglo pasado, había un psicólogo y médico ruso llamado Iván Pavlov, que hizo ciertos experimentos que, entre otras cosas, lo hicieron alzarse con el premio Nobel. Y él notó que los perros, cuando saben que van a comer, segregan saliva de manera natural. Empiezan a salivar, sacan la lengua y salivan. Pero Pavlov quería ver si podía causar esa misma sensación en los canes con algún otro estímulo. Entonces, antes de alimentar a los perros, él solía tocar una campana. Y después de hacerlo de manera regular, cada vez que tocaba la campana, hubiera o no hubiera comida, los perros salivaban. Y llamó a este resultado, al resultado de este experimento, reflejo condicionado. Él concluyó que todos los seres humanos, todo el mundo animal, estamos condicionados por ciertos sesgos y por ciertos reflejos. Y gran parte de nuestra conducta y de nuestro carácter y de las cosas que hacemos y cómo actuamos es dictado por esos reflejos condicionados, conscientes o inconscientes. Son reflejos que reconocemos en nuestros padres, reconocemos en el otro, pero que nos cuesta reconocer en nosotros, ciertos filtros para ver la vida. Dicho sea de paso, la culpabilidad es un ejemplo de esto. En el momento que nosotros le confesamos a Dios nuestro pecado, sea cual sea, Él lo perdona y lo olvida. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? No solo lo olvida, sino que se olvida de que se olvidó. El ser humano no sabe perdonar, porque si uno comete un error criminal y va 30 años a la cárcel, se supone que pagó su deuda con la sociedad. Sin embargo, cuando sale de la cárcel es un expresidiario, le costará horrores conseguir un empleo, y ante cualquier pequeño detalle, ya sea cruzar una luz en rojo, se le conmuta la pena, lo que se llama los antecedentes. Nunca se le borran los antecedentes. Cuando el Señor nos perdona, los antecedentes se borran, desaparecen. No es que Dios dice, ya la tercera vez, mi hija. Se borran. No hay pruebas, no hay jurisprudencia, no hay antecedentes penales de que alguna vez pecaste.
Cuando se dice que el Señor los borra, literalmente desaparecen, no quedan en un archivo por las dudas, para que alguien, como se dice en algunos países, saque el archivo, pegue un carpetazo, diga, acá está lo que hiciste. Eso no va a pasar. Cuando Dios perdona, se olvida y se olvida de que se olvidó. Desapareció. Ni se lo digas porque no sabe de lo que estás hablando. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, sin embargo, nosotros somos muy pavlovianos, como este psicólogo ruso, porque para muchos de nosotros es más fácil aceptar el perdón de Dios que perdonarnos a nosotros mismos. El gran problema que tenemos es que no nos perdonamos lo que Dios ya nos perdonó. No nos podemos perdonar. Y lo peor es que nos rodeamos de gente que tampoco nos perdona. Dios olvida, pero Dios arroja los pecados en el fondo de la mar, pero hay algunos hermanitos con ministerio de buzo que van al fondo y sacan, ¡ay, lo que encontré! Ahora, ¿por qué? ¿Por qué podemos perdonar a otro y a veces no nos perdonamos a nosotros? Porque sí, podemos perdonar, pero a diferencia de Dios, cuando se trata de nosotros no podemos olvidar. Y en ocasiones seguimos sintiendo esos reflejos condicionados a un pecado que ya confesamos y que Dios olvidó. Y cada vez que vamos a la presencia del Señor decimos, Señor, tú sabes que me sacaste de esto y que mi carácter era podrido y que yo le hacía la vida imposible a mi yerno y que Dios dice, ya sé que eres suegra, es tu esencia. No, pero de verdad uno va y le dice, Señor, acá, y vuelve a traer todos los pecados viejos que yo dice, no sé qué me estás hablando. No al lugar. Cuando no hay antecedentes, el juez dice en una corte, no al lugar. No procede. No, pero yo quiero traer a colación. No, si no hay archivos, no procede. Pero nos obsesionamos tanto con los errores del pasado que nos perdemos las oportunidades del futuro. Y pensamos erradamente, equivocadamente, que nuestras caídas al precipicio nos descalifican para que Dios pueda volver a usarnos. Decimos, no, después de esa caída, no vas a pretender que sea lo mismo que antes. ¿Por qué no? Hasta más. Bueno, porque hay ciertas cosas que a Dios le repugnan. Y cuando Dios perdona, cuando Dios limpia, todas las cosas son hechas nuevas. Yo sé que es una locura. Se llama gracia. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Y Pedro tenía un reflejo condicionado. Tenía un sesgo pavloviano. Así como los perros salivaban los perros de Pavlov cuando su amo tocaba la campana. Cada vez que Pedro sentía... por lo menos esos 2 días, se le estrujaba el corazón, el alma se le hacía añicos. Y no podía andar matando los gallos de todo el mundo. El gallo le recordaba que era un fraude, que era un fantoche, un ruin. La mayoría de nosotros vive en la ciudad y no está en contacto con gallos, pero en los tiempos del Medio Oriente, hablar de gallos es hablar de camellos, es hablar de burros. Convivían con todo tipo de animales. La cosa es que finalmente llega el glorioso domingo de la resurrección de Jesús. Y unas mujeres van a visitar el sepulcro de Jesús. Notan que la piedra, ellas estaban preocupadas quién les iba a correr la piedra porque iban a ungir el cuerpo. Era una costumbre también muy oriental. Y ve que la piedra está corrida a un lado y se encuentran con un ángel sentado ahí que les dice algo fabuloso, que tiene además un agregado que hoy no podemos pasar por alto. En las palabras del ángel hay una frase lo suficientemente pequeña para pasarla por alto. De hecho, la hemos pasado por alto muchos. Hay 3 palabras que uno pasa por alto en lo que el ángel le dice a esas mujeres. Yo sé que quizás aquí en casa habrán leído este pasaje 100 veces, pero es probable que como yo nunca lo hayan notado o lo hayan tomado como algo irrelevante. Es una pequeña frase que está cargada de gracia y una ternura. Una ternura que no tiene parangón, no tiene precedentes. Le dice este ángel a las mujeres, no se asusten. Ustedes vinieron a buscar al Nazareno, a Jesús, al que fue crucificado. Pero miren, Él no está. Él ha resucitado. Ya no está aquí. Hasta ahí fabuloso, ¿no? Así que, vayan, corran, dice el ángel. Vayan a decirle a los discípulos, y a Pedro, que Él va delante de ustedes a Galilea. Y allí lo van a ver, tal como les prometió. Si Pedro era uno de los discípulos, ¿por qué había que hacer la aclaración? Díganle a los discípulos y a Pedro. Como que me dijeran, díganle a los argentinos y a Dante. Yo diría, ¿cuándo en mi país me dejaron de considerar nativo?
¿Por qué lo dijo a los discípulos? Díganle a los discípulos y a Pedro. Ese ángel no se le ocurrió. Ese agregado y a Pedro es un tesoro escondido. Yo digo, qué detallista el Señor, qué tierno. Porque Jesús sabía que aunque Pedro se convenciera que él había resucitado, que Jesús había resucitado, necesitaba convencerse también Pedro que Jesús había resucitado también por él. Él decía, no, por los demás muchachos. Yo soy un fraude, yo lo negué, me vio. ¿Qué le voy a decir? Es como si todo el cielo hubiera visto caer a Pedro como el coyote. Y es como si todo el cielo quisiera ayudarlo a levantarlo otra vez. Pedro, no te vas a quedar tirado en el acantilado, te vamos a ayudar. Te vas a enterar que Cristo resucitó. ¿Me están siguiendo, sí o no? Asegúrense de decirle a Pedro que él no fue descartado, que no está fuera del equipo. Díganle que una caída no le quita su rango de soldado. Una caída no te quita el rango de soldado, ni 2 ni 3, eres soldado. No es que caí, renuncie, la renuncia no es una opción. Hasta los ángeles querían que el angustiado pescador supiese que no todo estaba perdido. Asegúrense, insisto, de decirle a Pedro que Dios no se dio por vencido con él. El mensaje era para los discípulos y para Pedro. Si alguien cae, por lo general uno no quiere darle un mensaje a ese que cayó, sino al resto, a los que supuestamente... A ver, todos escaparon, pero supuestamente los demás fueron un poco más fieles porque al menos no lo negaron. A excepción de Judas, los restos más o menos, los otros 10 pobrecitos, por lo menos se mandaron a mudar. Este se quedó ahí y lo negó. La cosa es que algunos de los discípulos asustados y frustrados en ese momento volvieron a hacer lo que sabían hacer. Ignoraban que Jesús había resucitado a pesar que se los había dicho durante 3 años. Pero hay un momento que uno dice, ¿a quién quiero engañar? Yo vuelvo a lo que sé hacer. Yo no sé para qué me metí con todo esto de creer en Dios. Yo tengo que dedicarme a lo mío. Así que hay momentos que todos en la vida regresamos a aquello de lo que juramos salir, a la vieja vida. Y entre ellos estaba Pedro, que regresaron a la barca. Ellos no estaban en la puerta de la tumba esperando, como las mujeres, ver si el milagro iba a ocurrir. Ellos estaban regresando a la barca diciendo al final, fue lindo mientras duró. Fueron 3 años maravillosos, más que mal lo disfruté. Terminó, todo lo bueno termina, todo lo que sube baja, todo lo que es grandioso alguna vez deja de ser grandioso. Ahí estaba la misma barca, la misma playa, el mismo mar. Así que Pedro y sus compañeros limpiaron el casco de moluscos, de algas, desenrollaron las redes y se hicieron a la mar. Aquel domingo se hicieron a la mar, dijeron no hay más nada que hacer. Y de la nada, ellos estaban desde la noche del sábado, de la nada, se le hicieron las 6 de la mañana, amanecieron. Pedro y sus amigos habían estado tratando de pescar toda la noche y otra vez, como hace 3 años, no pescaron ni una mojarra. Pobre Pedro. Porque una cosa que te he quemado como discípulo, pero también estás quemado como pescador. Qué feo cuando dejaste todo para seguirlo a Dios, fracasaste siguiendo a Dios, querés volver a los demás y también en esto sos un fracasado. Y en el momento que Pedro y los muchachos se están preguntando si no será tarde para cambiar de oficio, oyen una voz de una figura que los llama desde la costa. Por la bruma de la mañana no se ve, solo se ve una figura, un tipo parado. Una voz que no reconocen porque están fuera de onda. No se imaginan quién podría ser. Y el tipo que está en la orilla les grita, ¡hijos! ¡Hijitos! ¿No pescaron nada, no? La pregunta tiene un poquito de ironía, porque es casi una preguntonta. Los ve frustrados, ve que no hay peces. Pero a su vez es la primera vez que esa figura los llama hijitos. No habrá otra ocasión en que los vuelva a llamar así a los muchachos. Y ellos que no lo reconocen, ¿quién es? No sé, un imbécil que salió a la mañana a correr. ¡No, jefe! No hemos tenido suerte. Y entonces el individuo de la orilla insiste y grita, ¡prueben de vuelta! ¡Que prueben de vuelta! ¡Tiren la red a la derecha de la barca! ¿Qué dice el tipo este? No sé, nos quiere enseñar desde allá dónde tirar la red. No, de verdad, no se dé por vencido. A la derecha. A la derecha. Y los tipos, sin nada que perder, sin orgullo que proteger, lo hacen. Y dice la palabra, y entonces echaron la red a la derecha. Y no lo podían sacar, la red, no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Otra vez, Nimo y compañía dicen, muchachos, es la oportunidad de ser famosos.
Y en ese preciso momento, Pedro tiene un déjà vu. Pedro dice, un momento, cuando no puede sacar las redes de lo que pesan, dice, no, yo ya viví esto. ¿De verdad está pasando otra vez? ¿De verdad? Todos en algún momento experimentamos un déjà vu, que es un término inventado por un psicólogo francés, Émile Boirac, que su traducción literal de déjà vu es ya visto en francés. Déjà vu, ya visto, déjà vu. Me salió como el zorrino de la Warner. Mon amour. Ah, mon amour. Déjà vu. Que básicamente el déjà vu es un fenómeno cognitivo, una percepción sensorial del procesamiento de la memoria. No es el recuerdo de otras vidas, no, es una sensación de familiaridad de una situación que parece que ya la habíamos vivido antes. Algunos científicos dicen que está vinculado a ciertas condiciones neurológicas y que es una suerte de fallo temporal del cerebro, como un glitch. Es como una suerte de fallo que nos hace creer que eso lo hemos vivido. Digo, por si alguien se hacía la ilusión de que esta es la misma suegra que habías visto en Pesadilla. No, es un glitch. Y mirá que Dios me avisó con un déjà vu. No, es un glitch. Sea lo que sea, Pedro tiene la sensación de que esto ya lo vivió antes. Hace 3 años atrás no había pescado nada. Le dice el señor Bogue en mar adentro, se llenó de peces, ahora pasó lo mismo. Él recordaba otra noche similar a esta, de una dura faena, precisamente en este mismo mar. El incesante lanzamiento de la red, el sonido que hacía cuando esa red chapoteaba en el agua, cómo el atardecer se convirtió en noche. Aquella vez, él recordaba aquella vez que las estrellas aparecieron y los peces se mantuvieron en las profundidades hasta que salió el sol. Aquella mañana, pero hace 3 años, alguien que no era un pescador les dijo que trataran una vez más. Y lo hicieron. Y lo que ocurrió cuando trataron una vez más hace 3 años y lo que está ocurriendo ahora tratando una vez más 3 años después es exactamente lo mismo. La red se volvió a llenar con branquias plateadas y dando volteretas y sacudidas. De repente Pedro otra vez tenía peces a granel. Todo otra vez gracias al consejo de un extraño. Dice la palabra, era tal la cantidad de peces que esta vez no las podían sacar. Tuvieron que pedir ayuda a otros pescadores. Otra vez, insisto, los peces peleándose por aparecer en la Biblia. Y fue Juan el que primero se da cuenta que el extraño de la playa no es un extraño. Dice, Pedro, es el Señor. Y Pedro dice, lo supe desde un principio. Hay solo una persona que hace este truco con peces, porque yo solo conozco a uno que llena redes con peces hasta reventar. Esto solo me pasó 2 veces en la vida y esta es la segunda. Y Pedro, por alguna razón que no sabemos, la Biblia dice que estaba encuerado, se puso el jean azul, la camisa a cuadros que nunca lavaba por cábala, y se tira al agua como aquella vez que bajó caminando al mar. Pedro necesitaba otro milagro de pesca, igual que el anterior, para saber que Jesús no había cambiado en nada para con él. El mismo milagro, la misma gracia, la misma unción, el mismo llamado. Alguien tiene que celebrar por ese Señor. ¡Aleluya! Nada cambia. Porque uno cree que cuando uno cae, después Dios te da un llamado consuelo. Un peor es nada. Bueno, perdiste lo anterior, pero te doy algo para que haga. Nada ha cambiado. Es más, había más peces ahora que la primera vez, porque ahora tuvieron que pedir ayuda a otros pescadores. Señor, quería decir, no hay rencores, mijo. Sigues estando en el equipo. No hay rencores. Y Pedro sale, después de nadar, sale empapado del agua y llega hasta la orilla. Y Jesús, recién resucitadito, está colando café. Literalmente está preparando un desayuno. Y había comenzado un fuego. Juan incluye este detalle. Juan dice, había un fuego hecho a carbón. Había una razón para esto, porque cuando hace 3 días le preguntaron a Pedro si conocía a Jesús y él lo negó, él se estaba calentando, Pedro, frente a una fogata, y se nos dice que era una fogata hecha a carbón. Allí fue donde negó al Señor. Ahora Pedro ve otra fogata, la fogata del carbón, y recuerda, y este es el segundo déjà vu en una sola mañana. Ella vivió una situación parecida, pero frente a otra fogata. Ahora Pedro recuerda un gran fracaso. La Biblia dice que ninguno de ellos habló. Yo hubiese dicho, no puedo creer, estás resucitado, déjame ver tus manos. Nada. Pero al coyote todavía le duelen mucho los huesos de la enorme caída. Y cuando uno se siente muy culpable, a veces no sabe ni cómo hablar con Dios, no sabe cómo orar.
A ver, Pedro ya había tenido otras caídas importantes. Pedro es como si comprara sus productos marca Acme. Todas habían fallado. Una vez se bajó de la barca y se hundió en la tormenta. O aquella ocasión en que abrió la boca y Jesús le dijo, estás hablando palabra de Satanás, te está usando el diablo. O el enorme bochorno cuando trató de rescatar a Jesús con una espada y le produjo la primera amputación de oreja que registra la historia. Todas fueron caídas poco encomiables y vergonzosas. Pero esta de la negación, esta era caída de las grandes ligas, caída a lo hispano. Porque cuando un hispano cae, cae bien. Un gringo te dice, pido perdona, señor, que me quedé con un vuelto el otro día de un cambio de 20 centavos. Ah, el hispano cuando roba. ¿Hasta cuánto se puede robar en California el hispano? Así somos. No digo que somos ladrones, pero tenemos ese sesgo. Y Pedro se siente irredimible, imperdonable. Y ahora recuerda cuando estuvo parado junto a otro fuego y le falló a su Señor. Y ahí están, solo Pedro y Jesús. Es la primera vez que están de nuevo juntos, ¿eh? Desde la negación, la crucifixión y la resurrección. Ahora están solo Jesús y Pedro y no se registra ninguna plática. Silencio, solo el ruido del agua. Los demás todavía están bogando con los peces, no bajaron. Y están ahí los dos ante un pequeño fuego de carbón. Y Pedro se siente demasiado vulnerable, espera una palabra de Jesús, como un prisionero espera oír el veredicto de la corte, cuando uno dice, por favor, dime algo. Dime algo. Pedro no dice ni una palabra, no tiene cara para hablar. De hecho, ninguno de los dos, insisto, dice una sola palabra, excepto que se disponen a desayunar, porque el siguiente versículo dice, y luego de haber comido, y ocurre la plática, pero antes no. El Cristo resucitado no necesitaba comer, tenía un cuerpo glorificado. Aún así se permite un último desayuno con su amigo. No desayunó con ninguno de los otros 10. No desayunó con ninguno de los que no lo negaron. Pedro era el que necesitaba un desayuno. Y Jesús preparó un menú sencillo, salmón de Galilea, bacalao, algo de rodavalo, lenguado, caballa, arenque, anchoas, una trucha arcoíris, tilapia, un maji-maji, servido con café recién colado. No tuvo que salir a pescar Jesús, dijo. ¿Alguien quiere ser más famoso que los demás? Saltaron a la parrilla. Porque ¿cómo llegaron esos pescados ahí? Por orden de Dios. Sí, el Señor pide a algunos para sacrificarse. Yo. Y se saltaron. Y fueron así, por la orillita así, y están comiendo. Pedro no habla, toma el café. Y entonces Pedro oye la pregunta que en principio lo hiere en el corazón, pero la pregunta que lo sanaría y lo devolvería a la vida. La pregunta que jamás iba a poder olvidar. Ergo, Jesús, de manera adrede, no lo llama por su nombre Pedro, sino por su viejo nombre Simón. Usa su nombre formal como si dijera, no estoy asumiendo que todavía quieras tener la antigua relación cercana que alguna vez tuvimos. No quiero dar por sentado que todavía quieras seguir usando el apodo que te di. No es que te lo haya quitado, es que no quiero dar por sentado que todavía quieres seguir siendo mi amigo. Porque alguien pensaría que al no llamarlo Pedro, sería una forma de degradarlo, pero en realidad le estaba quitando la carga de responder como un discípulo, políticamente correcto. Y le dio la carga de responder como un hombre. No era Jesús y el discípulo, eran dos amigos desayunando, como si fuera una manera de quitarle la carga de lo que había hecho y como si se estuvieran encontrando otra vez por primera vez, un déjà vu. Simón, primera palabra, Simón, hijo de Jonás, hijo de Juan, ¿me amas? No le dice, Pedro, ¿te arrepientes de lo que hiciste? ¿Me prometes que nunca más volverás a fallarme? Solo le hace una pregunta directa y tierna. ¿Me amas? Cuando alguien te hace esa pregunta, el corazón está en juego, siempre. Es la pregunta de un enamorado esperanzado. Es la pregunta que un padre anhela hacerle a un hijo que se fue de la casa, aunque teme preguntársela, porque teme que le dé una respuesta negativa. Ahora parece que Jesús es el vulnerable. Ahora Jesús es el enamorado que espera una respuesta. Y Pedro responde de cierta manera evasiva. Se muere de amor por su Señor. Pero teme que si le dice, sí, te amo, con locura, teme que Jesús le recrimine, y si me amas con locura, ¿cómo pudiste hacer lo que hiciste? No es lo que nosotros le diríamos a un empleado que nos roba, a alguien que nos fue infiel. No le diríamos,
Yo soy tu pastor, sí, y me respetas, sí. ¿Por qué hiciste lo que hiciste? La recriminación viene inherente a que nos digan, sí, yo te respeto mucho. Entonces, ¿por qué me lo faltaste al respeto? Así que Pedro responde tímidamente, tú lo sabes todo. Tú sabes que te aprecio, que sí te quiero. Y Jesús, mientras sirve otra tacita de café, dice, bueno, entonces vas a tener que ocuparte de las ovejas, apacentarlas, digo. En otras palabras, te está diciendo, regresa al equipo, te quiero como uno de mis pastores. Esto se repite 3 veces